Seguimos en nuestro espacio de noticias. A ver, quiero plantearles un tema que me parece hay que abordarlo, muy interesante porque se ha preparado a partir de una investigación de carácter internacional. Se ha establecido los costos individuales, domésticos, comunitarios de la violencia contra las mujeres en el Ecuador, pero también el tema de las microempresarias, el tema económico. Hay cifras que son complicadas, ¿no? En Ecuador, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, aproximadamente 65 de cada 100 mujeres, o sea, el 65%, son violentadas de forma psicológica, económica, física o sexual al menos una vez en su vida. Hablemos de estos temas justamente y le agradezco a Viviana Maldonado que nos visita en nuestra mesa de trabajo. Ella es directora del programa de prevención de la violencia contra las mujeres, Previmujer. Le agradezco, Viviana, por la gentileza. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto también estar aquí con ustedes. Gracias. A ver, ¿de dónde sale este estudio? ¿Cómo se lo hizo? ¿Durante cuánto tiempo? Abordemos primero esa parte antes de empezar a explorar los resultados de ese estudio. Por favor, Viviana. Sí, con mucho gusto. Es un estudio realizado por la Universidad San Martín de Porres de Perú, por encargo del programa que precisamente usted ya mencionó, el programa de prevención de la violencia contra las mujeres de la cooperación alemana de la GIZ. Este es un estudio multicausal, multinivel, muy interesante porque involucra a todos los sectores de la sociedad. Multinivel porque incluye a los costos a nivel del gobierno, de los hogares, de la comunidad, de los microemprendimientos y también de los que son asumidos por las propias empresas, incluso pequeñas y medianas y grandes. Entonces, en ese sentido también abarca todos estos sectores. Y lo que es también importante anotar que es un estudio por primera vez hecho en el país a nivel de lo que es la violencia ejercida especialmente por las parejas, ¿no? La violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas. Inclusive es el segundo país en América Latina que hace este estudio muy completo después de Paraguay. Se dice que a nivel mundial también no existen otros estudios que hemos recabado, sino principalmente en Ecuador cuenta con este estudio que ha demorado alrededor de 3 años. Precisamente por todo lo que implica recabar la información, tanto de encuestas propias que se realizaron, por ejemplo, a nivel de las empresas son 12,000 colaboradores y colaboradoras que fueron encuestadas, de alrededor de 35 empresas, las más grandes del país, que participaron. En el caso, por ejemplo, de los hogares, se entrevistó a cerca de 2.500 mujeres, esto también en colaboración o apoyo también con el INEC, y en el caso de las microemprendedoras, con alrededor de 3.800 mujeres de la data precisamente de la Encuesta Nacional de Violencia de Género que usted mencionó. Entonces, es un estudio que es muy serio, tiene data científica y sobre todo, como le digo, por primera vez muestra esta pandemia también en curso, que es la violencia contra las mujeres y los costos que tiene para la sociedad ecuatoriana. Muy bien. Esta cifra de 65 de cada 100 mujeres que han sido violentadas al menos una vez en su vida en diversas áreas o en diversos hábitos, ¿cómo se llega a esa cifra? ¿Cómo se logra determinar justamente aquello? Bueno, esta cifra que usted menciona es parte de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres que el INEC realizó en el 2019 y lo que hicieron es alrededor de 20,000 encuestas de hogares. Esto es una data nacional también oficial con la que cuenta el país. En realidad es uno de los pocos países que tiene esta información y básicamente lo que usted dice demuestra cómo es esta situación y este flagelo social que realmente está en el país muy presente, ¿no? Y la violencia que más, digamos, ejerce contra las mujeres es precisamente de las personas que dicen que la aman, que la quieren, que es decir, las propias parejas, ¿no? Y eso es lamentable que está incidiendo en el país de manera negativa. En el caso de nuestro estudio, precisamente demostramos que esta es la violencia que más costos tiene para toda la sociedad. Especialmente, por ejemplo, en el caso de los costos que nosotras hemos sacado, son 4.608 millones de dólares que le cuesta al país anualmente esta violencia. Esto significa el 4.28% del Producto Interno Bruto.
Y realmente los costos, cómo se miden, es precisamente por factores que a veces son invisibles para la sociedad. En el caso de las empresas, muchas veces ni se dan cuenta porque generalmente a veces dicen, bueno, ¿cómo está esto medido? Es precisamente por factores como ausentismo, rotación, fluctuación del personal. Es decir, muchas veces las personas dicen que van por calamidad doméstica, que no vienen al trabajo, pero cuando se indaga, tiene que ver con casos de violencia, muchos de estos. Entonces, hemos mostrado que tiene efectos e impactos directos e indirectos esta pandemia, este flagelo social. Y no solamente tiene incidencia social, psicológica, lo que muestra por primera vez este estudio es realmente los costos a nivel económicos, y si no se hace un trabajo integral de prevención, realmente no vamos a tener una verdadera reactivación económica como se pretende, porque sí, hay esta dificultad, muchas mujeres pues no van a tener la posibilidad y el potencial para ejercer, por ejemplo, el derecho a tener un negocio propio, o ven limitadas sus capacidades productivas. Eso, por ejemplo, hemos demostrado con el estudio que las mujeres agredidas son las que, primero ellas son las afectadas y ellas son las que más asumen los costos, sea por sus propios bolsillos o sea también porque generalmente hay soportes sociales, es decir, le apoya a la familia. Usted sabe eso también, hay mucho en la sociedad. Llega que la mamá, llega a donde la familiar o donde la vecina, donde la amiga, y trata de ayudarle incluso económicamente. Todos esos son costos que son invisibles, pero que en el fondo hacen que la economía de los hogares, de las familias, se vean afectadas porque se ven disminuidos los ingresos. Muchas mujeres han dejado de trabajar, incluso con la pandemia esto se ha incrementado. No tenemos datos específicos de la pandemia, pero seguramente tiene impactos mucho más fuertes, porque las mujeres incluso tuvieron que estar confinadas con el agresor durante la etapa en que estuvimos encerrados y encerradas, y ahí la violencia se incrementó. Muchas dejaron el trabajo o tuvieron que salir, y esto también ha tenido efectos colaterales muy fuertes y que va a tener impactos en la vida de no solo de las mujeres, como le digo, sino de las familias. Ahora, esta problemática, este fenómeno, hecho el diagnóstico, que es importante, debería venir obviamente el establecimiento de posibles alternativas de solución. En el informe se incorporan recomendaciones, sugerencias sobre qué tipo de alternativas se puede buscar para enfrentar esta realidad que es muy compleja para las mujeres. Sí, en efecto, esto es lo más importante, como usted dice, es precisamente trabajar primero desde un enfoque integral y mostrar que esta es una problemática que nos implica y nos concierne a todos y todas. Ustedes, los medios de comunicación, son uno de los sectores de la sociedad muy relevantes para lograr cambios, y precisamente estos espacios son para empezar a generar un aspecto fundamental que nosotras marcamos, y es importante, como parte de la recomendación de los estudios, invertir en prevención, es decir, antes que realmente los daños sean ya hechos, porque cuando los daños están ocasionados es mucho más costoso. Es decir, costo-beneficio es lograr que se hagan políticas y todas las acciones y medidas y planes no solo gubernamentales, sino también del sector privado, de las mismas, por ejemplo, de los microcréditos, de las que dan los créditos para las mujeres, tienen que incluir este factor importante, este componente de la prevención de la violencia contra las mujeres, porque si no, no se logra terminar con esto. La educación es un factor importante. La educación primaria es precisamente con niños, niñas, adolescentes, también es importante hacer este trabajo. Entonces, esa es una línea clave e importante. Pero ahí estamos hablando, lo que usted está planteando en ese momento es una solución de largo plazo. Correcto. Pero a corto plazo, a muy corto plazo, de manera muy coyuntural, ¿qué se podría aplicar, por ejemplo, para comenzar a abrir trocha y empezar a buscar una solución a esta problemática? De manera muy concreta y puntual, sí hay que hacer la prevención desde ahora, aunque sea a mediano y largo plazo, porque el costo-beneficio va a venir
en unos años, pero va a ser importante hacerlo. Si no se comienza desde ahora, no se va a lograr poder también tener cambios importantes. Ahora, lo más relevante es, como usted dice, ¿qué es lo que se puede hacer? Desde los medios de comunicación es, por ejemplo, estos espacios donde se empiezan a generar cambios, a discutir, también a mostrar que esto no debe ser naturalizado, que esto no puede ser parte de una cuestión de solamente decir, esto es un problema de pareja o que tiene que ver con una situación puntual, sino que tiene esta incidencia. A nivel del sector empresarial, por ejemplo, ya están haciendo medidas muy importantes, comprometiéndose en hacer acciones justamente ya de trabajo con los colaboradores y colaboradores en rutas de apoyo, en hacer incluso informativos, campañas internas, una serie de programas de capacitación, de sensibilización. A nivel del gobierno, por ejemplo, algo que hemos hecho muy importante y puntualmente es hacer, por ejemplo, un curso en línea para todos los funcionarios y funcionarias de sensibilización en la problemática. Es un curso de instituciones seguras, libres de violencia contra las mujeres, que lo está liderando ahora el Ministerio de Trabajo. Entonces, ya hay cosas puntuales e importantes que tienen que ir haciéndose, como usted dice, inmediatamente también. Y es empezar a generar también procesos específicos. Por ejemplo, con los niños y niñas tenemos unas metodologías para la prevención de la violencia contra las mujeres, que se trabaja con docentes. Y también en los adolescentes también es importante incluirlos, porque ahí es donde empiezan a tener las primeras relaciones de violencia que empiezan a ejercer, porque desde la niñez creen que esto está normal o que tienen una cierta posibilidad de ejercer esa violencia, especialmente los niños, se les educa para esa forma. Y eso empieza en la casa, ¿no? Eso empieza en la casa, y eso hay que empezar a cambiar, modificar y desmontar todos estos prejuicios, esquemas, estereotipos que están basados muchos en estas formas de pensar tradicionales, muy mezcladas con la religión, muy también estereotipadas, que hacen que finalmente la violencia contra las mujeres se la justifique. Imagínense que incluso en un estudio de universidades que estamos haciendo, estamos mostrando que a pesar de ser personas ya educadas y universitarios, todavía hay ciertos esquemas y prejuicios que mantienen. Hay un estudio en Perú que se hizo, sobre todo, que se llamó Sí, pero no. Es como decir, sí, yo estoy en contra de la violencia de la mujer, pero el pero es cómo incluso se justifican ciertas situaciones, acciones que se ven naturalizadas en la sociedad. Entonces, lo más importante es empezar en el trabajo de prevención, a desnaturalizar, a desmontar esto, como usted dice, desde la familia, desde los medios de comunicación, desde todos los espacios, empezar a no permitir esto, a bloquear, a empezar a decir no es posible, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Eso es lo que es importante empezar a trabajar. Ahora, dentro de las cifras del estudio, por ejemplo, hablando de las mujeres microemprendedoras, estos costos que implica, por ejemplo, la parte económica, 214 millones de dólares se pierden en ingresos por cerrar negocios, 29 millones se pierden en atención médica legal, reponer mercadería o asumir créditos. ¿Cómo llegan estas cifras, Viviana? Sí, precisamente es porque se hizo una recabación de la información. Esto salió del análisis de la data de la Encuesta Nacional de Violencia de Género realizada por el INEC, de las 3.859 mujeres microemprendedoras que en el país. Usted sabe que hay las que son mujeres emprendedoras, digamos, o microemprendedoras por cuenta propia, y las que realmente tienen la posibilidad incluso de ser patronas también. Entonces, en este sentido se llegó a esta información porque se recabó esta data de manera mucho más sistemática y sobre todo muy prolija en cuanto al cruce también de la información con otras encuestas que tiene el INEC para analizar la situación del impacto a nivel de los emprendimientos. Llegan a tener esas pérdidas. Precisamente en el estudio está muy demostrado y muy prolijo por qué se llega a estas cifras, es decir, por pérdida de mercadería, por ejemplo, porque el agresor incluso llega a quitarle la mercadería. También otro de los costos por los cuales se mide son los gastos de bolsillo. Es decir, lo poquito que gana la mujer no puede invertir en el negocio, sino tiene que llegar a tener esto para curarse o para ir a hacer la denuncia. Entonces, y el otro factor por el cual se midió estos costos fue por el lucro cesante, es decir,
cuando los negocios se cierran y ahí hay pérdidas. Consecuentemente, cuando llega, por ejemplo, alguien a cobrarle el crédito del banco, le dice que la señora no está cerrado el negocio, tiene que venir otro día. Cuando averigua, por supuesto, está inhabilitada por los daños causados por la violencia. Entonces, estos son los factores que se miden en costos, en pérdidas netas que las mujeres tienen. Y lo más importante es decir, sí hay que invertir en las mujeres porque, como lo dijo también la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, la señora Hernández, las que más pagan, las que incluso más ahorran son las mujeres, pero lamentablemente las que menos créditos tienen son ellas. Y esto es un factor que hay que seguir promoviendo, pero lo que hemos dicho en el estudio es que justamente haya políticas en estos programas o en estas líneas de crédito de prevención de violencia contra las mujeres, porque esto es importantísimo incluso para lograr generar un proceso más bien de acompañamiento, de apoyo, que las mujeres se sientan sostenidas, porque usted se imagina que emprenden algo y luego su pareja les quita la mercadería o no les deja. Realmente hay incluso en el estudio se muestra que muchas de estas parejas a veces no solamente le impide trabajar, sino que se apropia del crédito. Entonces es importante generar acciones puntuales, integrales, de no solamente decir que las mujeres acceden al crédito, se les da educación financiera, sino que esa educación tiene que ser integral, porque no queremos el efecto contrario, más bien se está promoviendo en este proceso la reactivación económica y debe haber una reactivación económica integrando a las mujeres con sus derechos. Eso es importante. Correcto. Usted ha puesto realmente el dedo en la llaga al conversar justamente con nosotros sobre esto. Acá, por ejemplo, una de nuestras oyentes internautas, Carmita Aliaga, dice: es una batalla tenaz esta lucha contra la violencia de la mujer, justo por esa naturalización. Quien se opone a seguir en este círculo de violencia somos tachados de ridículos, nos dice Carmita. Por acá también Cris dice: las autoridades no hacen nada y el Ministerio de Trabajo tampoco. Y dice: no solamente en los hogares, sino en el trabajo hay violencia. ¿Qué comentarios le merecen justamente estos aportes de nuestra audiencia? Sí, me parecen correctos, porque además, como están visibilizando esta problemática, están diciendo no solo en los hogares, en las empresas, eso es efectivamente así, correcto. En la calle, en todos los lugares, lamentablemente, está esta situación naturalizada, como les decía, ¿no? Entonces, en el caso de las empresas, es importante también generar acciones, sobre todo para prevenir tanto la que proviene internamente o la que está ejercida hacia las mujeres por parte de los colaboradores, colaboradoras y a veces por los jefes, que es el acoso o acecho sexual con mucha frecuencia, pero también la violencia de pareja, que tiene incidencia en el sector productivo, que es lo que también hemos mostrado con el estudio. Hemos mostrado, por ejemplo, que los agresores son más caros para las empresas, porque los agresores tienen mayor presentismo, es decir, ellos tienen este factor mucho más alto en el sentido de que está presente, pero no está realmente rendiendo laboralmente. Entonces, un agresor no es un psicópata, sino es un tipo muy bien consciente, racionalizado, incluso premedita la violencia hacia la mujer. Por eso los actos de violencia a la mujer tienen una caracterización totalmente diferente a cualquier otro acto de violencia, o incluso está también ubicado en un factor que es mucho más peligroso para la vida de las mujeres, porque lamentablemente el agresor o el perpetrador es el que planifica, premedita, y esta es la situación mucho más grave en la que las mujeres se encuentran, incluso frente a actos de violencia extrema como el feminicidio o el femicidio. Entonces, esto hay que entender de la problemática de la violencia hacia las mujeres, que no es una situación solamente de que estuvo borracho, que está, ¿no? Entonces, esto se justifica de esa manera, pero y se normaliza, ¿no? Se justifica y se normaliza. Exacto, y esto hay que romper, porque realmente el perpetrador es alguien que tiene una situación, no es un enfermo psicológico, es una situación muy clara, muy racional, de cómo lo planifica, cómo lo piensa, cómo lo premedita. Todas las acciones están dirigidas ya previamente planificadas a tratar de hacer daño. Y esa es la problemática de esta pandemia que decíamos, de este flagelo. Entonces, para el sector privado también es importante hacer esta inversión, lo han entendido muchas empresas, porque les causa también efectos negativos, ¿no?
Correcto. Acá nos dicen también, una de nuestras oyentes: trabajé en la Secretaría Nacional de Planificación, estando en embarazo y lactancia, me obligaban a trabajar más de 12 horas. Coloqué la denuncia en el Ministerio de Trabajo, se dan las vueltas y hasta ahora ninguna solución, justamente dentro del contexto que estamos conversando con nuestra invitada. Viviana, gracias por estos aportes que creo yo nos van a ayudar a entenderme de mejor manera y a visibilizar esta problemática sobre la situación de la mujer. Muy gentil, Viviana, muy amable. Con mucho gusto. Gracias a Viviana Maldonado, directora del Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, PRE Mujer, con este informe demoledor que debería mover nuestras fibras y ser el detonante del diseño de una política pública de largo aliento que justamente contribuya a combatir esta grave problemática respecto de los derechos de la mujer. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.